¿Qué tienen en común una tos persistente, una nube de humo en Indonesia y un recorte en los programas de ayuda internacional? Más de lo que imaginas. Porque hoy tu salud ya no es solo local, es global. Y quizás siempre lo fue, solo que ahora lo vemos con más claridad. En este video quiero explicarte qué significa realmente la salud global y por qué entenderlo cambia la forma en que vemos la salud estés donde estés. Cuando pensamos en salud, solemos pensar en algo personal, una dolencia, una consulta médica, un diagnóstico. Pero vivimos en un mundo donde la salud ya no es solo individual. Esa tos aparentemente inofensiva fue para millones de personas el inicio de una pandemia. El humo de incendios forestales en Indonesia no se queda en Indonesia, cruza fronteras, contamina el aire de países vecinos y cada año se relaciona con miles de muertes prematuras. Y cuando un gobierno recorta financiación para programas internacionales de salud, hospitales en otras partes del mundo pueden terminar cerrando servicios esenciales, dejando a miles sin acceso a tratamientos. Estos no son hechos aislados, son ejemplos de un mundo profundamente interconectado. Y es precisamente esa red de conexiones lo que trata de entender la salud global. Hoy se entiende la salud global como un campo académico de investigación, política pública y práctica aplicada que busca proteger y mejorar de forma equitativa la salud de las poblaciones y del planeta. Es decir, no se limita a describir los problemas de salud, busca actuar sobre las condiciones que los generan para proteger tanto a las personas como al entorno en el que viven. Y aquí hay algo clave. La salud global no es solo medicina. Para entender por qué una enfermedad afecta más a unos que a otros, no basta con saber qué la causa. Hay que mirar el problema desde otros ángulos. Eso implica preguntarnos, ¿cuál es el impacto económico de la enfermedad? Y basado en eso, ¿cómo usamos mejor los recursos disponibles? ¿O cómo influyen la desigualdad y el comportamiento en quien se enferma y en quien no? ¿O de qué manera el cambio climático y el entorno modifican los riesgos para adquirir dicha enfermedad? Por eso, la salud global también es economía, es ciencias sociales, es medio ambiente y se apoya en expertos de esas y otras áreas para comprender mejor el contexto en el que ocurren los problemas de salud. Porque estos no nacen en el vacío, nacen en sistemas complejos. Y la salud global busca comprender cómo todas esas piezas interactúan persiguiendo algo simple pero profundamente ambicioso, que el lugar donde naces no determine tus oportunidades de vivir una vida segura y saludable. Y si todavía te suena abstracto, veamos cómo se vio en la vida real. Un virus emerge en un punto específico del planeta. En un mundo interconectado, con vuelos diarios y cadenas de suministros globalizadas, en cuestión de semanas está en todos lados. ¿Te resulta familiar? Lo vivimos hace unos años. Estoy hablando del COVID-19. Pero lo más importante no fue solo cómo se propagó el virus, fue lo que ocurrió cuando llegó. Algunos países contaban con sistemas de salud más robustos y mejor financiados. Tenían mayor capacidad hospitalaria y mejores sistemas de vigilancia epidemiológica. Eso no evitó la llegada del virus, pero permitió respuestas más organizadas, menos hospitales desbordados y más vidas salvadas. En otros lugares, donde los sistemas ya enfrentaban limitaciones estructurales, el impacto fue más severo y los hospitales colapsaron rápidamente. El virus era el mismo, el punto de partida no. Y eso es lo que intenta entender la salud global. ¿Cómo y por qué el mismo problema produce resultados tan distintos según el contexto? Las desigualdades no se hicieron visibles solo en los hospitales, también aparecieron cuando llegaron las vacunas. En tiempo récord, la comunidad científica desarrolló vacunas seguras y eficaces. Sin embargo, tener la vacuna no era suficiente. El verdadero desafío vino después. Mientras algunos países discutían terceras dosis, otros aún no habían vacunado a su personal sanitario. No por falta de necesidad, sino por desigualdades en producción, financiamiento y poder de negociación en el mercado global. Para reducir esa brecha, varios países se unieron en una iniciativa llamada COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud y otros socios internacionales. La idea era simple: compartir dosis
para que todos los países, sin importar su nivel de ingresos, tuvieran acceso a vacunas. Y aquí la salud global deja de ser una definición y se convierte en acción. No se trata solo de entender cómo la política, la economía o incluso el comercio influyen en quién se enferma y en quién recibe atención. Se trata de usar ese conocimiento para cambiar las reglas del juego, de diseñar soluciones, de construir sistemas más justos para que esas desigualdades no sigan creciendo y al mismo tiempo fortalecer esos sistemas para enfrentar los desafíos que vienen. Lo curioso es que durante mucho tiempo la salud global se entendió de forma mucho más estrecha, países ricos ayudando a países pobres, como si el mundo estuviera dividido entre quien dan y quienes reciben. Pero las desigualdades están en todas partes y los problemas ya no reconocen fronteras. La verdadera salud global no es caridad, es equidad, es colaboración, alianzas y asegurarnos de que la ciencia y los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Cuando entendemos la salud desde esta perspectiva, dejamos de pensar que todo se resuelve construyendo más hospitales. Entendemos que una crisis climática puede convertirse en crisis sanitaria, que una recesión económica puede traducirse en menos acceso a medicamentos, o que decisiones tomadas a miles de kilómetros pueden tener consecuencias locales. Y aquí viene lo más importante. Si algo dejó claro la pandemia, es que la próxima crisis no es una posibilidad, es una certeza. Puede ser otra enfermedad emergente, puede ser el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria, puede ser la resistencia a los antibióticos. La pregunta no es si ocurrirá, la pregunta es si estaremos preparados. Y la preparación no comienza cuando los hospitales están llenos, comienza mucho antes, en políticas públicas, en sistemas de vigilancia, en cooperación internacional, en equidad. Porque la salud global no es solo reaccionar ante la crisis, es fortalecer los sistemas antes de que llegue la próxima. Y ahora miremos otra vez el principio. La tos, la nube de humo, el recorte en la ayuda internacional, ya no parecen historias tan desconectadas, ¿cierto? Son piezas del mismo rompecabezas. Un rompecabezas donde tu salud, mi salud y la de alguien al otro lado del planeta están profundamente conectadas. Y entenderlo es el primer paso para estar mejor preparados. Y en este canal vamos a explorar esas conexiones una historia a la vez. Soy Fabián Maza y esta es tu ventana a la salud global, historias que conectan tu salud con el mundo.